Vamos entonces a la palabra de Dios y leemos en la primera carta a los Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos con la tercera parte acerca del tema servir, un ingrediente activo de la fe. Y volvemos entonces al texto base, luego retomamos algunos textos para el tema de hoy. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Señor, gracias por tu palabra. Danos la bendición de escudriñarla y ponerla por obra. Que seamos obedientes y suficientemente santos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor exige a todos sus hijos servir, eso ya lo escudriñamos. Y por eso los creyentes debemos tener el servicio como una disciplina y como una disciplina espiritual. Y debemos disciplinarnos, es urgente disciplinarnos porque es que tenemos un ingrediente en nuestro cuerpo y en nuestra mente que se llama la carne, y la carne odia servir. La carne le gusta sacar siempre provecho, a la carne le gusta pasar cuentas de cobro, hacer revancha, eso le gusta a la carne. Tenemos problemas serios con la pereza porque nos hace sentir cansados, con el orgullo porque no queremos hacer nada si no sacamos tajada. En mi tierra decían es que alguien no da puntada sin dedal. Y es que servir implica dejar la arrogancia, renunciar a ella, renunciar al orgullo, rechazar el cansancio y inclinarnos. ¿Y para qué nos inclinamos? Para lavar los pies de nuestro prójimo, lavar los pies de la amada del Señor que es la iglesia. Vimos también que el Señor nos libera de pecado y del diablo, quiebra las cadenas, nos hace libres, pero cuando nos hace libres no nos ata a servir, sino que nos pide que voluntariamente le sirvamos. Y nos exige que ese servicio se debe hacer en santidad y en justicia. Es decir, dispuestos y en el orden que Dios lo establece. ¿Ahorita me iba a decir? Ya, listo, gracias. Entonces, cuando nos pide santidad y justicia, nos pide manos limpias. Nos pide vivir de forma irreprensible, cualquiera que sea mi condición en la iglesia. Esto no es solamente un mandato para pastores, líderes o ancianos de la iglesia o servidores. Bueno, es que servidores somos todos, es para todos. Vimos entonces en el pasado evento, en la pasada reflexión, que el Señor nos pide santidad y justicia para servir. Hoy vamos a ver el segundo aspecto sobre el servicio y lo vamos a llamar: al Señor se lo trata como santo. Es decir, se lo trata como Dios, como el que da las órdenes. Y vamos a leer entonces en Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3. Levítico 10, 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón se enojó con su hermano porque le llamaba la atención justamente cuando vio morir a sus hijos. No, Aarón calló porque reconoció que era la voz de Dios. Ofrecieron fuego extraño.
La Biblia no nos aclara qué fue el tipo de juego que ofrecieron, pero sí aclara que era algo que Dios no había ordenado. Hicieron algo por encima de la voluntad del Señor. Hicieron un servicio no apto para Dios, no apto para su majestad, no apto para su santidad. Y es que el versículo 3 dice: en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Vamos a parafrasearlo entonces. A mí, dice el Señor, se me debe tratar como santo, como Dios, como el que da las órdenes. Esto implica entonces hacer las cosas todo acorde a su voluntad. Y también implica que lo debemos hacer con la debida reverencia, respeto y majestad. Entonces dijo Moisés a Aarón, vuelvo a leer el texto: esto es lo que habló Jehová diciendo: los que se acercan a mí, aquí voy a parafrasear, los que se acercan a mí deben tratarme como santo, y cuando el pueblo esté ante mí me debe glorificar. En los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. En las devocionales estuvimos mencionando mucho este texto: calle delante de él toda la tierra, porque él está hablando, porque él está dando órdenes. Habacuc 2:20. No se puede prestar un servicio de cualquier manera y pretender que sea agradable al Señor. Debe ser en santidad y debe ser en justicia, y eso incluye que seamos irreprensibles, que hagamos un servicio voluntario. Lo mencionamos en la anterior ocasión. Pero estos sacerdotes, hijos del sumo sacerdote Aarón, hicieron un culto diferente. Quisieron llevarle a Dios algo diferente. ¿A quién le recuerda eso? A Caín, ¿cierto? Que el Señor dispuso cómo eran las ofrendas, los holocaustos para el Señor, pero Caín dijo: yo lo hago a mi manera. Lo importante es que lo hago para Dios. Pero no. Algo que él no pidió no se ofrece a Dios como servicio. ¿Me hago entender? No se ofrece lo que él no pidió, no sea que se convierta en fuego extraño. No se puede pretender ayudar a Dios haciendo algo, una cosa extraña en el culto que rendimos al Señor. ¿En cuántos altares se ofrece fuego extraño? Se hacen cosas que Él no ordenó, y perdóneme que voy a mencionar alguna cosa. Por ejemplo, shows que pretenden captar seguidores, que pretenden llenar los templos, pero que degradan la santidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque son fuego extraño. Quieren romper la monotonía del culto, pero sacrifican la reverencia. Sacrifican el respeto y sacrifican la honra que es debida al Señor. Dice la palabra: a Él se lo trata como santo. Nada de fuego extraño, porque a Él no le agrada. Fuego de la presencia de Dios salió y los mató. Pero hay muchas personas que dicen: lo importante es la intención. Cuando ore, dígale al Señor lo que sienta, pero dígaselo. No, a veces lo que sentimos ofende al Señor. Debemos aprender a orar, aprender a estar delante de Él, aprender a honrarlo, porque eso explica muchas veces que hagamos tanto y veamos tan poco. Es que debemos aprender a estar en su presencia.
No en vano dice su palabra, calle delante de él toda la tierra. Uno le pregunta a muchos predicadores, mi hermano, ¿usted saca tiempo para preparar su enseñanza? No, hermano, yo me paro en el púlpito y lo que me diga el Señor. Yo les digo con todo respeto, este servidor tiene bastante capacidad para improvisar, bastante les cuento. Pero lo que más gasto tiempo últimamente es preparándome para enseñar, aunque les parezca muy sencillo lo que estoy diciendo. Porque también me cuido de que la palabra que use sea la correcta. A veces no nos preparamos y nos justificamos diciendo lo importante es que sea para la gloria de Dios. Eso me recuerda a mi niñez. Decía el conductor del culto, la conductora del culto, ¿quién tiene un especial? Y salían hermanitos, hermanitas, pues hermanos, no nos preparamos, pero lo importante es que es para la gloria de Dios. Si los grandes cantantes se preparan para salir en su show, ¿por qué los hijos de Dios no? Para honrarlo a Él, si a Él se lo trata como santo. ¿Quiénes dicen amén? A Él se lo trata como santo. Él no recibe culto extraño. Y Moisés, hermano del sacerdote Aarón, por cierto, hermano menor, le dice, el Señor dice, como santo seré honrado. Y le estaba diciendo esto a su hermano en el momento que sus hijos habían sido consumidos por el fuego. Eso parece cruel, ¿cierto? Como santo seré honrado. Y cuando nosotros estábamos pequeños, cuando el hermano menor hablaba más de la cuenta, el mayor le decía esto, ¿cierto? Pero Aarón calló. Calló porque comprendió que lo que Moisés le decía le estaba recordando la palabra de Dios. Y él no podía protestar porque él era sacerdote del Altísimo. La Biblia dice que ustedes y yo somos sacerdotes del Altísimo. ¿Cómo? Vamos ante Dios? ¿Con fuego extraño o tratándolo como santo? Mire, nosotros no merecemos sino el infierno, pero Él nos recibió como hijos y nos trata como hijos. Bueno, algunos hermanos predican que si mañana yo cometo un error, entonces ya Él me trata como bastardo y entonces me echa al infierno. Pero lo que yo veo en la Biblia es que Él dice que me trata como hijo. Es más, que si yo me pierdo, Él va y me trae. Pero una cosa no se nos puede olvidar, Él está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Nadab y Abiú, estos sacerdotes, menospreciaron la santidad del Señor y ofrecieron cualquier cosa que Él no había ordenado. Quizás quisieron mejorar el culto y deshonraron su santidad. Que no nos pase. El Señor manda hacer un culto que incluye cosas hermosas, por ejemplo, alabarle, exponer su palabra. Pero a veces añadimos cosas buscando atraer público. Entonces ya le ponemos al culto un show milagrero, y no es que Dios no haga milagros, está mencionando justamente un milagro que Dios hizo aquí en el culto mientras ustedes estaban alabando y alguien estaba allí triste, acongojado, y el Señor le responde allí. Y eso es un acto de misericordia. Pero de esas cosas no se hace show. También se hacen, perdónenme lo que voy a decir, hipnosis colectiva para manipular las emociones de las personas. Entonces vemos personas que caen al piso, se revuelcan como ebrios y dicen que es el Espíritu Santo. Con todo respeto, fuego extraño en el templo del Señor. ¿Cómo sabemos que es fuego extraño? Dígalo conmigo, porque Él no lo ordenó.
porque Él no lo ordenó. Son modas religiosas, humanistas, fuego extraño que se mete en el culto que pretendemos ofrecer al Señor. Además, la palabra es clara cuando dice: por sus frutos los conoceréis. Y les voy a mencionar algo que ustedes me van a decir si no es cierto. Este tipo de líderes que acostumbran a adornar los cultos con shows, crecen mucho, pero muy poco en santidad. Generalmente crecen en arrogancia, crecen en opulencia. Ayer vi que un líder religioso publicaba su nueva Toyota que el Señor le había regalado. Con todo respeto, eso no se publica, porque no somos siervos de Dios para que Él nos dé lujos. Lo que Él nos regala es por su misericordia. Los lujos de un hijo de Dios debe ser su espíritu apacible, los frutos del Espíritu Santo brillando en él. Eso es lo que adorna el carácter de un buen hijo de Dios, tenga mucho o tenga poco. Olvidé hace un momento agradecer a la familia Pico Contreras, que hace 8 días nos donaron todos estos libros para bendecir a cada familia. Y no los vi por aquí tocando trompeta, me dijeron: no, oiga, lo tiene que avisar que eso es... No. Los hijos de Dios hacen las cosas para honrar al Señor y para edificar a sus semejantes, y también para edificarse a sí mismo. Pero hay ciertos líderes que crecen, y no en santidad, sino en arrogancia, en opulencia, y muy a menudo se ve sus seguidores sufriendo altibajos espirituales. Por eso hay que hacer un evento cada 8 días. No, claro que hace 8 días nos gozamos mucho aquí. Yo me gocé mucho, hermano. Terminé fundido en la noche, porque después de eso teníamos unos 15 años. Pero hermanos, ¿quién nos quita lo disfrutado? La verdad es que yo lo disfruté mucho. Si alguien no lo disfrutó, pues le pedimos disculpas. Pero yo personalmente lo disfruté. Yo sé que mi familia lo disfrutó. Es que ver este lugar lleno por todos lados, esa es una alegría que no nos puede quitar nadie, porque es una muestra de la gracia del Señor, es una muestra de la misericordia de Dios. Verlos disfrutar, verlos abrazarse, ver los muchachos corriendo, atendiendo a las mesas, hermanos. Porque eso es santo, servir de todo corazón, servir sin que se le llame. A estos jóvenes nadie los llamó, nadie les dijo: venga, hágalo. Ellos se ofrecieron y lo hicieron. ¿Por qué? Porque lo hacían de corazón. Tengan, que se repita así. ¿Saben una cosa? ¿Saben una cosa? Seguro que Dios estaba feliz viendo a su iglesia disfrutar. Pero uno encuentra personas que asisten cada semana a un show, y durante la semana están en altibajos emocionales. Fuego extraño, culto que el Señor no ordenó, no estaba en su palabra, no está en su palabra, son inventos de los hombres, son modas religiosas. Le dicen a Dios que su modelo no funciona y se debe mejorar. Mire, esto es una afrenta a Dios, porque es decirle a Dios: Señor, lo tuyo no funciona, vamos a mejorarlo. Pero a Él se lo trata como santo, no como a alguien a quien podemos corregir y podemos irrespetar. Pensar que el culto mandado por Dios se puede mejorar es creer que Él falla y que es imperfecto. Es tratarlo como si no fuera Dios, es no verlo a la altura de su santidad. Por eso Él reacciona diciendo: como santo me deben honrar. Es reconocer lo perfecto, reconocer lo que no se equivoca. Y si lo reconocemos que no se equivoca, no lo contradecimos, no rechazamos su palabra.
se obedece a su palabra y se pone por obra todo su consejo. Noten que Aarón no protestó la muerte de sus hijos. Eso es duro, ¿cierto? Salió repentinamente fuego del altar y consumió a sus hijos. Pero él calla. Calla por reverencia al Señor. Reconoce que el Señor actuó en justicia, porque siempre tiene la razón. Si Aarón reclamara por sus hijos, entonces su Dios no es el Señor, sino que su Dios serían sus hijos. Y creo que nos ha pasado a nosotros, ¿cierto? Que reclamamos por algo o por alguien. Sería Aarón un idólatra que pone sucursales a Dios. Ahora, Aarón no es perfecto. Recuerden que también hizo un becerro de oro para complacer al pueblo. Pero aquí reconoció que a Dios se lo trata como santo y guardó silencio. Si él hubiera reclamado por sus hijos, sería idólatra. Y quien es idólatra sufre consecuencias. Quien ama sus hijos, su esposa, su esposo, su dinero, su carro, su casa, sus bienes por encima de Dios, sufre consecuencias. No se juega con lo santo. Le creemos a Dios y no a hombre alguno, por sabio que parezca, aunque tenga muchos seguidores. No voy a mencionar porque respeto, pero por favor disciernan. Ahora, hay padres que se ofenden si sus hijos cometen algún error en alguna parte y allá los reprenden. Hermanos, quien no forma a sus hijos, quien no corrige a sus hijos en casa, tendrá que ver cómo otro se los corrige. Y lo peor, tendrá que ver cómo en la calle se los deforman. Que no le pase, que no nos pase. Amado hermano, si su hijo se porta mal en el bus, el dueño del bus tiene el derecho de llamarle la atención. Si un muchacho destruye algún bien ajeno, algún bien público, el Estado está en su derecho de ponerlo preso y castigarlo, porque eso no se hace. Por favor, basta aquel cristiano que dice que si no es así no se consigue nada, porque esa no es la forma como los cristianos conseguimos victorias. Las victorias de los hijos de Dios son de rodillas, porque entonces Él peleará por nosotros. El Estado tiene la obligación y el derecho de castigarlo. Por eso papá y mamá no deben correr a atacar al comando de policía cuando ponen al hijo preso porque actuó como un mundano. Tampoco se debiera pagar la fianza para que no dure 24 horas allá. Él debe pagar por sus delitos. Si alguien hace algo malo en la iglesia debe corregirle. Y cuando alguien en la iglesia en amor nos corrige, tenemos la obligación de recibirlo con el mismo amor que nos lo dan. Ahora, no está bien que entonces a quien cometa algún error se le caiga encima, porque eso es ser justiciero, eso no es hacer justicia. Pero debemos entender que los demás no tenemos la culpa por los que están destrozando las cosas en nombre de hacer justicia. Porque esto lo hacen por resentimiento, y los hijos de Dios no somos resentidos, no debemos ser resentidos. No somos culpables por los que dañan la paz comunitaria. Los padres no debemos enojarnos si alguien corrige a algún hijo que se porta mal en el colegio. No debemos ser idólatras. Jamás justifique los errores de sus hijos y tendrá una persona sin freno en la sociedad mañana. Los ídolos también son de carne y hueso, no solo de yeso. Hijos, esposa, esposos. Otra cosa puede ser ídolo que le lleve a hacer fuego extraño ante Dios. Por eso muchas veces no hay respuesta a las inquietudes que tenemos, a las peticiones que presentamos al Señor.
Dios corrigió a estos hijos con severidad, con la muerte. Y el padre guardó silencio porque entendió que sus hijos habían irrespetado al Señor. Aquí aprendemos que al Señor no se le puede servir de cualquier manera. Se le debe tratar como santo. En nuestra vida diaria, el trabajo, en el hogar, en nuestra relación con las autoridades, se trata a Dios como santo. Él manda someternos a las autoridades y punto. La honra, el honor, la alabanza debe ser siempre para el Señor. Las canciones del culto son para el Señor, nunca para exhibir lo que sabemos hacer. No es para divertirnos ni para alejar el sueño, son para honrar al Señor. Cuidemos que no sea fuego extraño. Por eso en el culto debemos centrar nuestra atención en el Señor. Y entonces por eso es normal que silenciemos el teléfono. Por eso es normal procurar que nuestros niños se mantengan en el mayor orden. Lógicamente pues no es tan fácil, pero no es imposible. Se trabaja para lograrlo. Por eso es normal que no se haga visita al que está sentado a nuestro lado durante el culto. Es normal. No somos fanáticos de que no se le puede pues hablar al vecino mientras estamos en el culto porque ya es pecado. No, eso es fanatismo. Pero sí guardar la mayor reverencia. Siempre debemos guardar la mayor reverencia. Todo el culto debe hacer reverencia al Señor, tratarlo como santo. Cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo, Dios le ordena quitarse el calzado en su presencia. Mire, tal vez muchos habían pasado por aquel lugar. Quizá Moisés muchas veces había pasado por ese lugar y nunca había escuchado a Dios decirle: quítate el calzado. Porque Dios le dijo: quítate el calzado, porque la tierra que pisas es santa, ¿cierto? Pero cuando el Señor vino allí, la tierra fue santificada y se debía reverencia. Hermanos, la santidad no estaba en la tierra. La santidad estaba en quien visitaba la tierra en esa ocasión, el Señor. Por eso cuando el Señor se metió allí a la zarza, le dijo: quítate el calzado, porque en este momento esta tierra es santa. Porque aquí está la santidad. Acércate con reverencia, porque soy santo, le dijo el Señor a Moisés. Yo quiero preguntarle con todo respeto: ¿usted reconoce que el Señor está aquí? Bueno, voy a hacer como Moisés con Aarón. Guardemos la mayor reverencia, porque justo ahora Él está recibiendo el culto que le ofrece su pueblo. ¿Me hago entender? Tratémoslo como santo. Dios rechaza el servicio si no se ofrece con la debida santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Malaquías 1:10 dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Es como si Él dijera: si no me van a honrar, no me ofrezcan culto, porque no recibo fuego extraño. Esto es muy fuerte, pero es palabra de Dios. Era un pueblo muy religioso que vivía en pecado, y por eso Dios dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí lo dice claro, Mateo 15:8 y 9. Dios no está diciendo que no se le ofrezca nada, pero exige que lo que se le ofrece se le debe hacer en santidad. No podemos portarnos como santos el domingo y en la semana vivir como paganos. Esto sería puro teatro. Esto es hipocresía. Él exige levantar manos santas para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Si no vivimos en santidad, no damos culto verdadero a Dios, porque solo podemos acceder a Dios por Cristo. Y la alabanza es mucho más que cantar, es honrarlo con nuestra vida, es vaciarnos en su presencia para que se haga su voluntad. No hay verdadera adoración sin la santidad de Cristo en nosotros.
Si el Espíritu Santo no gobierna nuestra vida, lo que hagamos será fuego extraño. Sin santidad no hay adoración. Oremos. Señor, ninguno de nosotros es debidamente santo como tú exiges, pero Cristo tomó nuestro lugar para ofrecer su santidad en lugar de la nuestra, y nosotros fuimos aceptos y hechos santos en tu presencia. Nos corresponde bajar la cabeza y obedecerte para hacer lo que mejor podamos, procurando honrarte, eso sí, estando suficientemente atentos para que se cumpla tu palabra y no llevemos fuego extraño a tu altar. Perdónanos cuando hemos llevado fuego extraño y ayúdanos a discernir tu voluntad, a ser diligentes en buscar tu palabra y honrarla obedeciéndola. Gracias por tu paciencia. Gracias por recibirnos a pesar de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Que Dios los bendiga.